poquito saben que el Face, además de la posibilidad de contarnos algunas cosas personales o como vulgarmente dicen chismear, también hay la posibilidad de crear un face page y poder trabajar contenidos entre maestros. Google y todas las herramientas que tiene como Google Groups, particularmente en la Normal Superior de Guanajuato, trabajando con las 36 normales del Estado de México, pudimos generar una red primero de maestros normalistas y luego de estudiantes normalistas. Y ahora los estudiantes normalistas están agregados con diferentes investigadores del TEC de Monterrey, de la Universidad de Sonora, del Tecnológico de Sonora, de la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Y qué creen que está pasando con esos chicos? Están desarrollando otro tipo este tipo de competencias que les permiten afrontar las condiciones y las situaciones que se dan en los contextos donde tienen que trabajar. Ninguno de estos chicos dice, es que aquí no hay computadoras, o es que aquí no hay libros, o es que aquí estoy a 7 horas de la ciudad capital y solamente tengo las bancas. Pues si solamente tienes las bancas y solamente tienes los arbolitos que están ahí en la comunidad, pues tienes mucho. La cuestión es pensar cómo utilizarlos. Les digo yo a mis alumnos en la normal, cuando todavía tenía la maravillosa oportunidad de trabajar con los alumnos en la normal, imagínense ir al banco en Atarjea a más o menos 7 horas y media de aquí, 8. Llegan a Atarjea después de haber viajado así entre brincos y todo, 5 horas y media, y luego hay que subirle 2 horas y media caminando si tienen buena condición. Entonces imagínense, allá va a ser difícil que haya computadoras, va a ser difícil que haya otra serie de condiciones. Y les decía yo, algo que sí pueden llevar siempre es una hojita de cuaderno. La doblan en 4, se la guardan en su bolsa de atrás y suben al banco. Ahora imaginen cómo trabajarían las 13 asignaturas de secundaria o de telesecundaria con la hojita. Solo con la hojita. No utilicen nada más. Ahí está cómo podemos ser competentes para una situación en particular e implica usar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes y nuestros valores. Eso es lo que desde mi punto de vista tendríamos que estar trabajando tanto en las escuelas normales, en la formación inicial, como en los diferentes posgrados. Cómo desarrollar este tipo de competencias que le permitieran a nuestros docentes desarrollarlos a su vez en quienes estamos formando y obviamente en los chicos. Como primera participación me gustaría dejarle hasta ahí. Pues muy buenos días, muchas gracias también por la oportunidad de compartir algunas experiencias con ustedes, algunos comentarios. Yo quiero hablarles desde a lo que me dedico actualmente, lo que me ocupa desde hace algunos 5 años, en cuestión con maestros de manera profesional desde la UPN, pero lo que me ocupa mi vida profesional desde que me dediqué a ser maestro, que es aprender de manera continua. Ahora me dedico a ayudar a que los maestros aprendan y eso siempre para mí ha sido muy grato. Me he dedicado desde hace tiempo y si ustedes quienes estuvieron en la evaluación universal tal vez les aparecen como sugerencias algunos de los diplomados que trabajamos en la unidad. El diplomado de tutorías, competencias para el fortalecimiento académico a través de tutoría, que nosotros lo acreditamos, ya lo operamos en alguna ocasión a nivel nacional, y otro diplomado que es construcción de unidades de aprendizaje para el desarrollo de competencias, que también lo operamos y lo acreditamos nosotros también a nivel nacional, y uno nuevo que andamos negociando si también lo vamos a operar. Ahorita solamente lo diseñamos y todavía no sabemos si lo vamos a operar con la Secretaría de Educación Pública, que es el de
asesoría académica para el fortalecimiento de las competencias docentes, que está dedicado solamente a ATPs y en un futuro tal vez sea obligatorio para todos los ATPs. Desde esa experiencia quiero compartirles que nosotros un día nos sentamos a ver qué competencias teníamos que desarrollar en los maestros. En esa ocasión tenía la oportunidad de trabajar en la Subsecretaría de Educación Básica, en la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, en el espacio específico de innovación, porque se divide en innovación y gestión. Y la pregunta que nos lanzaron era cuáles eran las competencias de los maestros. Entonces, formación continua tenía que crear el perfil, que ya está público, y nosotros insistíamos mucho en dos. Y yo me quedé con esas dos y es en las que he seguido trabajando desde entonces. Aprender a aprender y tutorar a otros en ello. Nuestros programas se dedican a desarrollar esas competencias. Aprender a aprender y tutorar a otros en ello. Aprender a aprender, hemos descubierto, a veces no grato, cuando el maestro dijo que iba a herir susceptibilidades, pensé que iba a ser más cruel. Perdón si yo hiero susceptibilidades. Hemos aprendido que los maestros, durante toda esta historia, han aprendido a creer que son maestros. Y han aprendido a que el día que tienen el título, creen que ya son maestros y terminan pudiendo llegar a cualquier lugar a dar clases. Pero cuando llegan al salón de clases es donde empiezan los problemas. Hemos aprendido que pocos maestros, ahorita solamente conozco a uno que esté frente a grupo y que domine los contenidos que enseña. Un maestro que trabaja aquí en Guanajuato, en el norte de Guanajuato, pero él es originario de Chiapas. De ahí en más conozco buenos maestros, pero no que dominen los contenidos o que los conozcan, es decir, no conocen lo que enseñan. Nosotros, al hablar de aprender a aprender, ponemos a estudiar a los maestros los contenidos de educación básica. Los ayudamos a aprender a sumar, los ayudamos a aprender a hacer todo el trayecto formativo de las operaciones básicas. Los ayudamos a aprender a leer literatura, a leer historia, a leer textos informativos. Algo que nos interesa, como estas otras competencias específicas, es que el maestro aprenda a construir sentido a partir de los textos, y no es sencillo. Los instructivos que hacemos, que es algo a lo que me dedico la mayor parte de mi tiempo, a rehacer instructivos, a rehacer orientaciones, porque el maestro tiene muchas dificultades para leer, y aunque uno le dice, eso está en el punto 3, párrafo 2, lo vuelve a leer y no es claro entender lo que está ahí. Es complejo construir sentido a partir de los textos. Otro de las competencias específicas relacionadas con la de aprender a aprender, que ya se ha mencionado, es aprender a escuchar, aprender no solamente a escuchar el sonido, sino aprender a escuchar el sentido, aprender a escuchar al otro. El reconocimiento de la otredad es algo que como sociedad no se tiene desarrollado, y el otro en este discurso de todos aprendemos de todos se queda en el discurso. Los maestros nos gusta decir, yo aprendo mucho de los niños, pero cuando nos piden ejemplos concretos de qué hemos aprendido de los niños, no sabemos qué decir. Es que aprende uno mucho en grupo, sí, pero ¿cómo y qué has aprendido de los otros? Si no tiene el estatus de maestro, pasa en las reuniones, y tan difícil ha sido que no se puede trabajar en colegiado, como nos compartía Jorge, porque el otro, si es mi igual, no lo escucho. Las reuniones de colegiado se convierten en esas discusiones cansadas donde el que habla más pues siempre es el mismo que habla, pero no construimos conocimiento. Algo que traemos desde hace tiempo, o traíamos,
era la construcción de los colectivos docentes. En multigrado le llamábamos el asesor itinerante para los colectivos docentes y ha sido muy difícil. La legitimación, que es ahora lo que nos dedicamos de una manera paralela a legitimar la formación entre pares, ha sido complicado porque los maestros no están acostumbrados a dar cuenta de lo que se hace en esos grupos. El respetar al otro no es fácil y pues no se genera en ese aprendizaje común, esa comunidad de aprendizaje de la que se habla tanto en Guanajuato, que como nota al margen y aviso parroquial, pues les digo que en Guanajuato no estamos trabajando los diplomados porque pues nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y no tienen cómo pagarnos aquí. Es el argumento que ya hablaremos en el siguiente punto de eso, de las cuestiones de por qué no es fácil trabajar en la capacitación de docentes. Otra de las habilidades entonces que hemos desarrollado relacionada con aprender a aprender o que estamos trabajando en ella es comunicar las ideas con claridad y pertinencia. Los maestros hemos pensado que aprendemos, que comunicamos y que hablamos, que escribimos de manera congruente, coherente y eficaz. Tanto así que preferimos sustituir un texto por una exposición. Creemos que es más sencillo que el otro lo entienda si yo se lo explico. Y sustituimos los textos. Junto con esto, lo que estamos creando es el espacio de que creemos que el maestro es el centro del aula, pues, y al ser el centro del aula, pues el maestro explica mejor y el maestro argumenta mejor. Desde preescolar, que es con la gente que trabajamos, es preescolar, primaria y secundaria, y bueno, trabajamos con ATPs, jefes de asignatura, jefes de enseñanza, dependiendo de cada estado le llaman distinto, coordinadores, pero hemos descubierto que quitarse del centro es lo más difícil. Al maestro le cuesta mucho aprender a no ser el centro, aprender a comunicar como par, no a bajarse al nivel de los estudiantes, sino a ser claro en lo que dice. Y ser claro en lo que dice no es sencillo, pues, no es, nos hemos acostumbrado, como ahorita que corté una frase, a escuchar estas frases entrecortadas. Nos hemos acostumbrado a eso, a estas frases entrecortadas, a esos supuestos, a pásame el dese de la desa que está allí. Yo siempre he dicho que las cosas no son así porque tendrían que ser distintas, porque pues sí, ¿no? Nos hemos acostumbrado a estas construcciones y cuando queremos propiedad en la comunicación, algo que no hemos aprendido es que los niños no son adultos chiquitos, son niños con una cosmovisión distinta a la nuestra. Por eso que no nos escandalice el niño que se desnuda en la escuela o el niño que toca a la niña, porque no tiene la misma intención que nosotros, pues. No hemos cambiado esa visión. Entonces, aprender a aprender también implica aprender a comunicar, y eso es lo más difícil, a tal grado que muchos reprueban porque no saben escribir, porque quieren escribir un reporte de tutoría de 3 semanas en media cuartilla, o porque quieren escribir un proceso de desarrollo cognitivo en un reporte de una cuartilla. Entonces es lo más difícil, poner a leer y escribir un maestro, lo más difícil cuando uno les evalúa ese texto, ¿no? Y no estoy hablando de citar autores, porque luego viene la otra, uno aprende de pronto en la maestría sobre todo a citar autores para todo. Cuando uno les pide yo quiero ver qué dices tú, es lo más difícil, hay poco que decir. Y la otra competencia, que es la tutorar a otros para aprender en ello, pues si no aprendemos a aprender, no vamos a poder tutorar a otros. Y no estoy hablando de enseñar a otros a aprender, sino de tutorarlos. No tutorearlos como dicen aquí en Guanajuato, tutoreame, o sea, tutoreame, sino tutorar en el sentido que tuvimos una discusión con formación continua, porque ellos en sus materiales le llaman... no le llaman tutor, el mentor, la mentoría, y tienen todo un acervo para explicar por qué no tutor y por qué mentor, pero les dije, pues ya no nos cansa, es que confundes a los maestros, le dije, tú los confundes más con eso. Nosotros le llamamos tutoría al acompañamiento y al aprendizaje en el diálogo, a la construcción del conocimiento en el diálogo entre dos.
tutorar a otro es acompañar en ese proceso de construcción del conocimiento, en ese proceso de construcción del aprendizaje a partir del diálogo escrito, del diálogo oral, y que integran, bueno, distintos elementos. Para tutorar a otros, luego de aprender a aprender, nosotros enfatizamos mucho el disponerse a reaprender, el disponerse a escuchar a los niños, pero también el disponerse a saber cómo aprenden los niños. Repetimos las teorías del aprendizaje, pero poco sabemos la diferencia entre asimilación y acomodación, ¿verdad? Digo, no voy a hacer examen oral, pero si preguntáramos entraríamos en conflicto ahorita, ¿cuál es la diferencia? Pero las repetimos. Imagínense repetir todo el proceso de desarrollo cognitivo, es mucho más complejo. Nosotros nos dedicamos a enseñarles a los maestros a ocuparse en el proceso de desarrollo cognitivo, a no preocuparse por quién lo dijo, sino a ver cómo el otro aprende, a crear ejercicios hermenéuticos del discurso del otro. Esa palabra está bien bonita, ¿no? Uno la escucha y dice, ay, hermenéutica. Es saber escuchar y darle y construir sentido a partir de lo que escucho. Saber leer y construir sentido a partir de ello. Nos dedicamos a ello, a formar los maestros, son las competencias más específicas a las que nos dedicamos, entre otras, y pues a desarrollar la habilidad metacognitiva, que es algo de lo más complejo, a saber cómo aprendo para poder entender cómo aprende el otro. Para tutorar también, y que bueno, tenemos cursos express, también quiero aprovechar para hacernos difusión, cursos express de cómo planear y desarrollar unidades de aprendizaje centradas en el aprendizaje. Y nos gusta hacer sufrir a la gente porque hacemos esos talleres para que vean todo lo que les hace falta aprender para poder hacer unidades de aprendizaje. De eso se tratan esos talleres, para descubrir todo lo que hace falta aprender, no para desarrollarlas, y lo decimos desde el principio. Desde mi primera intervención, diría, lo dejaría aquí. Resumo dos competencias generales para todos los maestros: aprender a aprender y tutorar a otros para aprender a aprender. Son dos. Y cada una tiene competencias específicas, pero sí, primero desarrollamos las de aprender a aprender, es decir, partimos de la idea de que en este modelo y en este enfoque de desarrollo por competencias, los maestros no están capacitados para enfrentar. Desde esa idea partimos. Bien, pues hemos escuchado ya la primera participación de los panelistas, interesante en este sentido. Y bueno, la idea de pedirles preguntas durante el desarrollo del mismo es para que ustedes en un momento dado escuchen lo que quieren y a lo que vienen, y en un momento dado no esperar hasta el final, ¿no? Sino que de esta forma empezar a darle una mejor interacción a esta participación. Antes de pasarles el micrófono de nuevo a los compañeros, destacaríamos esta parte. El maestro competente, no sé si recuerden, pero hace tiempo se hablaba mucho de vocación, lo tocó Francisco, la vocación. Posteriormente, como que el término ha caído en desuso y ya no se habla tanto del maestro que tiene vocación. Se habla del maestro que sabe ser maestro, aun cuando no tenga vocación. No sé si les ha pasado. Anteriormente se hacían exámenes de admisión y se tocaba mucho esa parte. Es que mi deseo, mi sueño es ser maestro. Sí, pero sufres mucho para enseñar, mi amigo. O sea, tus alumnos no aprenden, aun cuando tengas toda la vocación del mundo. Hay quienes no tienen vocación, entraron por accidente, pero son excelentes maestros. Estaríamos hablando de algo que, repito, tocaba Francisco, y creo que tiene que ver con una cuestión. Él hablaba de la misión. Me parece que hoy, por parte de lo que estamos escuchando, esto sería la ética, y que después tiene que ver con la profesionalización. Daniel, en el mismo tenor más o menos, lo dejaba ver. Hay quien trabaja de maestro y hay quien es maestro. Y con lo de Jorge, bueno, pues habla de las competencias genéricas, etcétera, y una cuestión muy interesante, el pensamiento. O sea, hoy se nos está pidiendo pensar diferente. ¿Se puede?
quién sabe, y bueno, por aquí lo veían también con la cuestión de las competencias de los formadores de docentes. Y aquí hay algunas preguntas que nos hicieron llegar y que les pediríamos a los panelistas que un poquito por ahí fuera la siguiente participación. Desafortunadamente el tiempo está encima de nosotros. Hay quien pregunta, ¿se puede llegar a ser un buen maestro sin tener vocación? Para el maestro Cardona. Jorge, ¿cuál es la diferencia entre las competencias genéricas y las particulares? Porque estas últimas son las que se privilegian en primaria nada más. Esto, bueno, para quien lo tome, yo creo que cualquiera de los tres. ¿Por qué venimos a darnos cuenta que en muchas ocasiones las competencias solo son un mero discurso? Alguien lo dice, el concepto competencia no es más que un constructo y un constructo discursivo. Y lo menciono porque como estudiante me enfrento con maestros que solo nos ponen a exponer y nosotros somos los que prácticamente logramos que se lleve a cabo los temas del programa. ¿Dónde están las competencias de nuestros docentes? Quiero entender que son de maestría, ¿verdad? Bien. ¿Qué le hace falta a la educación en México para que sea una educación de clase mundial? ¿Quién guste? Qué bien que nos ponemos de acuerdo aquí. Sí, muy bien. ¿Considera que una evaluación estandarizada define a un docente si es competente o no? Claro que no. Yo, precisamente desde la posición o desde el trabajo que desempeño ahora en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sido una postura que hemos manifestado en las diferentes mesas de análisis y desde antes en las participaciones en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Indudablemente que una evaluación estandarizada no define el que un maestro tenga o no determinadas competencias, es decir, la evaluación estandarizada es una propuesta generalmente de organismos internacionales para poder establecer como ranking, para poder establecer medidas, y es obvio que cuando utilizan estas como estrategia de comparación con otros, pues por eso estamos en el lugar 34 de 34 en la OCDE, ¿no? Definitivamente. Pero luego también habría que analizar otras cosas que no se ven en la cuestión de la evaluación, como los contextos, como las circunstancias. Al señor secretario le gustaba mucho hacer la comparación de que decía, bueno, nos podríamos parecer a Finlandia, que es el país 1. Y nosotros comentábamos, sí, Finlandia es el país 1, pero hablaría de dos cosas esenciales que se dan en Finlandia. La primera, el reconocimiento a los maestros y a la labor que hacen. Y aquí, en nuestro país, se le denosta al maestro, se le ataca al maestro, se generaliza la acción mala que pueda cometer uno, la generalizan y dicen todos los maestros son así, ¿no? Todos los maestros otra vez están dando muestra de su flojera con sus manifestaciones. ¿Sí? La manera de expresar una inconformidad, dependiendo de la ideología que sustente esa forma de expresión, pues es válida. Podamos o no estar de acuerdo con ella, pero eso no significa que puedan generalizar. Pero bueno, refiriéndome o concretándome a la pregunta, no. Desde mi punto de vista, no. Una evaluación estandarizada no daría cuenta de si un maestro es competente o no. De hecho, les comentaba ayer, al día de antier, al presidente de la Comisión de Educación, el senador Juan Carlos Romero Hicks, le decía yo que imaginen ustedes que con los exámenes que intentan plantear o aplicar, muchos de nosotros seguramente conocemos a muy buenos maestros, porque
tienen niveles de logro con sus niños, porque los sacan adelante, porque incluso les cambian la vida. Pero son maestros que nos formamos con los mismos planes y programas que estableció el Estado para la formación de normalistas. Y en esos planes no incluía las competencias en ese momento. O al menos no las llamaban así. ¿Sí? O al menos no las llamaban así. Es obvio que no vamos a responder a un examen de esa manera y eso no nos hace ser mal o buen maestro. Solamente da cuenta de cómo nos acercamos a un determinado objeto de conocimiento. ¿Cuál sería la diferencia entre competencias genéricas y particulares? Fíjense que la única oportunidad que yo tuve de platicar con don Pablo Latapí en un desayuno de manera informal en Mérida, hace ya casi 8 años. Les digo yo a muchos que en esa oportunidad de platicar con él aprendí mucho más de lo que yo creo que pude haber aprendido a lo mejor en algún programa escolarizado. Y más porque en esa mesa en el hotel en Mérida estaba doña Silvia y doña Corina Schmelkes. Y bueno, ahí platicábamos entre otras cosas y decía, fíjate que una cuestión que suele pasar mucho con los maestros y en general con muchos otros profesionistas es cuando empezamos a adjetivar los conceptos. Cuando hablamos de planeación, hablamos de la planeación didáctica, de la planeación anual, de la planeación no sé qué. Y a final de cuentas pues, no pierdas en esencia el principio básico, ¿qué es la planeación? Y luego esa planeación nada más llévala al contexto donde la estás queriendo aplicar y ahí se acaba la cuestión. Creo que lo mismo pasa con las competencias. Es decir, no caigamos en la cuestión de querer decir qué diferencia pudiera existir entre una competencia genérica y una competencia específica. Hablemos de competencias en el sentido de lo que tiene que desarrollar un chico, una estudiante, en el caso del término de su educación básica, preescolar, primaria y secundaria, o hablemos de un maestro formador de docentes en una escuela normal. Es decir, tiene que aludir a ciertas competencias, requiere de una competencia que hable del manejo de la disciplina o de los contenidos que tiene que enseñar. También de estas competencias que son generales, que yo llamo generales, que las deberíamos de desarrollar todos, ¿no? Y de competencias profesionales que tienen que ver a lo mejor con esto del desempeño docente, pero si se fijan solo estoy adjetivando para referirme al conocimiento en particular que tendría que aplicar. Es decir, no encuentro una diferencia si no la pongo en un contexto determinado. En ese sentido, dejaría ahorita estas dos preguntas que me planteé. Bueno, voy a comenzar con la que leía ya Gustavo sobre por qué uno se da cuenta de pronto que las competencias están en mero discurso. Yo creo que en este plano de honestidad uno tendría que ser honesto consigo mismo y no exigirle a nuestros maestros algo que sabemos que no tienen. A alguien se le ocurrió esto de las competencias, aún no sabemos quién, aún no sabemos quién dijo las competencias es un modelo bueno para México. Y digo no sabemos porque en esas discusiones con Eurosocial, los países europeos nos criticaron a México. ¿Por qué decidieron las competencias si en España no han tenido éxito, si en Argentina no tuvieron éxito? ¿Por qué escogen las competencias? No sabemos a quién se le ocurrió y creo que no lo va a decir ya después de esto. Y de pronto los que nos hemos dedicado a formar en competencias o a desarrollar competencias a los maestros, lo hemos hecho desde donde entendemos, desde lo que leemos de otros que han escrito sobre las competencias. Santo Sergio Tobón está en boca de todos, Santa Laura Frade. Y ahora hemos estado, bueno, Perrenop, que es el padre mayor, pero son interpretaciones.
algunos nos hemos metido al asunto pragmático de las competencias para ver cómo en el espacio laboral, que es donde se genera